Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, quien está aquí ya lista para actuar. Arreglando la cámara, ahí sí, ahí sí. Ya. Y vamos a partir recordándoles que este programa de Día Martes es auspiciado por Hey, corredor inmobiliario muy eficiente que logra vender o arrendar según lo que le piden por sus métodos especiales, y Remodeling, que es una empresa de remodelación de pisos, temas de cambiar o arreglar pisos, pintura, muebles de cocina y otro tipo de obras mayores a cargo de arquitectos. Tienen puros profesionales para un trabajo profesional. Bueno, vamos a partir de inmediato con el tema presidencial que se nos viene a todos encima. No veo cuál podría ser el primero. Están todos haciendo sus últimos disparos, como dice Nicole, y me gustaría saber cuáles son los últimos de Los los últimos. distintos candidatos, especialmente el que se ha dedicado a disparar, o más bien la que se ha dedicado a disparar para todos lados, a la señora Matei, que francamente pareciera que perdió su juicio, me da la sensación, porque es más antagonista de Kast que la Jara, sí, es casi increíble. Mira, lo que nadie dice, pero nosotros lo decimos en este programa, en general en la prensa, si ustedes revisan el La material con prensa. respecto a la candidatura de Matei, de Kass y de las derechas, como le llaman, dicen la polémica en torno entre la candidatura de Kass y Matei, las peleas de las derechas en torno a Kass y Matei. Y esto, ojalá que la gente lo entienda no desde el punto de vista de defender una candidatura, sino de lo que realmente pasa, es que es la campaña de Matei la que le da como caja a Cast. Esa es la verdad. No es, yo escucho siempre los titulares y lo que se escribe es nuevamente peleando Cast y Matei. Si la que pelea es Matei, no es Cast. Miren cómo a veces responde Cast porque ya queda hasta la corona, pero la que le da como caja, los que pelean con la candidatura de Cast es Matei y su candidatura y su campaña o su comando. No, no es que entre ambos lados se dan y se dan como se dan pelotazos. Eso no es así, no es de igual a igual, ha sido una candidatura que intenta remontar, porque también de manera natural podríamos, vamos a hablar del contenido de ese intento de remontar, pero de manera natural se da que le tiene que dar a Kast, porque ella es la que va tercera. Y leyendo hoy día las últimas encuestas, ya viene luego, en unos días más, comienza la franja televisiva. Y en unas semanas más viene la veda famosa de las encuestas, que al final, en propio del siglo XXI, esa veda termina siendo un poco mentirosa, porque empiezan a circular, no de manera oficial, encuestas por acá y encuestas por allá. Pero bueno, de manera oficial viene la veda y de manera oficial viene la franja televisiva. Va a ser interesante ver si la franja televisiva cambia en algo, cambia el termómetro, cambian los números y se incide en algo en la decisión del votante. ¿Qué es lo que está haciendo Matei? A ver. Esto es complicado de entender desde el punto de vista electoral y termina siendo complicado porque nunca ha podido esa campaña realmente decidirse por en qué punto político está y en qué dónde se tiene que mover esa campaña y ha estado circulando, navegando de un lado a otro. Pero la semana pasada se fue consolidando esta impresión de que era una candidatura de centro izquierda. Nosotros decimos Fernando, a veces tú también dices la candidata de la centro izquierda, pero si no es un decir, cuando tú planteas ciertas políticas públicas de cierta manera, cuando tú tienes como vocero oficial a Jimena Rincón, hay otros voceros, pero cuando una tipo de vocería se nota más que sobre otra, cuando Amarillo, Demócrata, empiezan a tomar mayor injerencia, por ejemplo, que Paulsen, ¿se acuerdan que Paulsen era como el gran generalísimo de la campaña? Y Ya fue no, como desapareciendo. es el Bueno, pinche cocina ahora. exacto, entonces al final eh, la suma, aunque digan lo contrario, es que es una candidatura de centro izquierda porque el cálculo es ese. Hay votante que se siente huérfano de lo que fue la concertación o de las ideas de la centroizquierda y ese votante huérfano va a encontrar en Matei un lugar porque se fueron corriendo hacia la centroizquierda y Matei sería
una candidatura del tipo Toa, pero no radical de izquierda ni por el apruebo, porque el tema del apruebo y rechazo dice muchas cosas. Si alguien estaba por el apruebo en esa constitución es que sus ideas son radicales, pues. Entonces Matei se posiciona así. Gerardo Arregada dio una entrevista el fin de semana diciendo, y algo que también debería tomar nota la candidatura, es que ese electorado de centro izquierda que acá a veces lo grafican como si fuera el electorado del sentido común. A mí no me parece ser de centro izquierda, si es que efectivamente existe la centro izquierda, es una posición política, no es el sentido común. Así que me parece Ya, que ambos entonces, planos están equivocados. Pero Gerardo de Regada mandó un mensaje, ¿eh? Y dice que ese electorado se siente huérfano de alguna candidatura actualmente en carpeta y le preguntan si va a votar por Evelyn Matei y dice, Evelyn Matei no es de centro izquierda. Evelyn Matei está bastante lejos de ser de centro izquierda, por lo tanto creo que hay un electorado náufrago, huérfano, como quieran decirlo, y ¿de eh, dónde sacan eso? ¿De dónde eso sacan es lo esa que él estupidez? dice en la Bueno, entrevista. Genaro y otros de su generación están bastante equivocados. Ese electorado centro-izquierda hace tiempo que se convirtió o en electorado de izquierda o en electorado de derecha. Puede que queden algunos náufragos ahí pataleando, pero no es una masa digamos, relevante como para hacer cálculos políticos. Es el cálculo equivocado que ha estado haciendo todo el tiempo la campaña de Matei, ¿no? Mirando hacia un lugar que no está. Bueno, esto lo hemos conversado 1000 veces tú y yo, Sí. lo he conversado yo también 8 millones de veces. No existe eso. El país se radicalizó no por gusto de la centro izquierda o por gusto de los moderados, sino por lo que pasó a partir del primer plebiscito. Se puso al país en esta situación. Entiéndanlo de una vez por todas. El país fue puesto en esta situación en que uno no puede darse estos gustitos, llamémoslo gustitos, de un poco a la derecha, pero un poquito a la izquierda, una gotita de izquierda más 2 gotitas de socialdemocracia y pónganle una cascarita de esto. Eso ya no sirve, ya no existe, ya no se puede, esas opciones no se murieron con la concertación. Ahora uno elige el camino que conduce a una sociedad como la venezolana o la haitiana o no sé, o Cuba o cualquier cosa por paso sucesivo, no de golpe, pero por paso sucesivo, o uno escoge el otro modelo, eso está claro, no hay caminos intermedios. ¿Quién? Por eso que están huérfanos, ellos mismos lo están reconociendo. Cuando dicen que están huérfanos es que no hay papás. Cuando no hay papás, tampoco hay huérfanos. O sea, los huérfanos tienen que irse para otro lado, no, tienen que irse a un orfelinato. No va a llegar nadie a rescatarlo. Y de hecho se rescataron solos, se fueron nadando a la izquierda o se fueron nadando a la derecha, ¿no? No queda nadie en ese mar de centro izquierda o de moderados que esté pidiendo que los rescaten en uno de los botes salvavidas. No existe eso. Pero Genaro Arriagada pertenece a una generación más antigua que la mía, claramente, y me parece que no se ha puesto al día como tantos otros, no se han reciclado mentalmente, se quedaron pegados en la concertación, se quedaron pegados en sus discursos, y son víctimas de sus propios discursos, son víctimas de sus propias concepciones ya añejas y obsoletas y anacrónicas, y están pensando en esto con estas frases untuosas que todos usan, huérfanos, los huérfanos que están esperando. ¿Qué huérfanos, weón? Si no hay ni un huérfano aquí, aquí o está allá. Lo otro es El una día, tontería. el día O sin sea, paciencia. efectivamente es de centro izquierda la señora Matei en este momento. Está claro. Cuestión de ver lo que ella propone, cuestión de ver a quién ataca, cuestión de ver qué palabras usa. Está bien, sí, ella tiene derecho a ser de centro izquierda, el día de mañana tiene derecho a ser comunista si quiere, pero que la gente tenga claro de qué se trata. Punto, ¿no es cierto? Claro, ahora entonces no queda un poco desfasado decir las derechas o los problemas de derecha cuando hay una candidatura que dice prácticamente no reconoce su familia y dice yo soy de centro izquierda. Porque al final, en el fondo acá, Kast entiende que adelante tiene que derrotar a Jara, a la izquierda, al comunismo, etcétera. Y Matei mira hacia adelante y dice, yo tengo que derrotar a Kast. Son distintos rivales y por Sí, eso pues. esta campaña se ha dado así. Pero el punto, que esto no es una carrera, una posta, esto no es una carrera de 800 metros en que uno tiene que primero pasar al de adelante y así. Esto es política. Entonces es riesgoso que todo el tiempo entiendan que tienen que derrotar a Kast con ideas que son no propias de su sector o con discursos que son bastante agresivos en el sentido que volvió a reflotar el tema de que Kast
podría ser peligroso para la democracia. Es tan absurdo, es tan radical la postura del comando Matei y Matei en ese sentido por dos cosas. ¿Cómo va a ser más peligroso Kast? Quejara. Que por último lo pueden tildar de conservador si quieren, da lo mismo, que tener una candidatura comunista. O sea, eso no reviste ningún tipo de análisis. Y en segundo lugar, el hecho de tildarlo todo el rato de decir puede correr los cercos, etcétera. Después ella se va a sentar a negociar con el que puede correr los cercos. Entonces, es una candidatura que yo creo que no puede hoy dar respuestas lógicas, digamos. Está simplemente naufragando y navegando para poder tratar a lo mejor de llegar a segunda vuelta. Es una candidatura que le hace mucho daño a este país. Alguna vez van a ser enjuiciados políticamente ese grupo de gente por su discurso, por su postura. Si el día de mañana llega a ganar Jara las elecciones y llega a este país a quedar en manos del Partido Comunista, en un proceso que no es instantáneo como cree Carlos, ¿cómo se llama este fulano? El columnista. Carlos Peña. Que no hay problema. No, si es lo más demócrata que hay. Es lo más demócrata que hay la Jara. Al otro día va a seguir funcionando la bandera chilena. Claro, por Dios que son inteligentes. Estas cosas son graduales. Maduro, por ejemplo, el resultado de años de chavismo, y el propio Chávez fue resultado de años de su propia gestión. No partió como Chávez o como Maduro de inmediato, se convirtió en lo que se convirtió con el tiempo. El tiempo, ¿entienden lo que es el tiempo? No lo entienden. Entonces Peña y los demás están, digamos, matando la hora. Y la candidatura de Matei, lamentablemente tengo que ya decirlo de frentón, es una espina en el culo para la oposición. Eso es lo que es la campaña de la señora Matei en este momento. Y lamentablemente ella como persona, incluso por lo que he visto en sus gestos, en su manera de hablar, en los rasgos, en las expresiones faciales que tiene, está repleta de furias y de resentimiento por la posición en que está, después de haber sido tanto tiempo la que llevaba la bandera de la oposición y ahora se encuentra de tercero, ni siquiera segundo. Y a veces de cuarta. Hubo una encuesta en que le ganaba a París, ¿te acuerdas? Entonces, está enfurecida la señora. Se le nota, le salen espumarajos cuando habla, poco menos. Bueno, lamentable. Muy lamentable lo que el papel histórico que terminó cumpliendo Chile Vamos. Porque va a tener que ser juzgado ese grupo completo en su momento, por sus posturas, por su chuecura, por sus transacas, por su cobardía, por su doble hablar y por su candidatura, por su campaña. Miserable. Se ha convertido en una campaña miserable y te digo una cosa, como alguien comentó el otro día en un WhatsApp que vi, cada vez que dispara contra Kast pierde puntos en las encuestas. Se lo dije yo la otra vez. Cada vez que habla contra Kast, lo único que logra es perder más puntos, se va hundiendo más en el pantano. Cuando tú estás en un pantano y te agitas, te hundes más, ¿no es cierto? Eso le está pasando a la candidatura de Matei. No solo de los votantes, tiene un efecto boomerang en las bases políticas de los partidos políticos de Chile Vamos. Ya varios han advertido que van a apoyar si es que pasa Kast a segunda vuelta, lo van a apoyar. Entonces hay un cierto desagrado en las bases de partidos como la UDI o Renovación Nacional, que no les gusta esa campaña contra Kast, porque al final igual ellos están en la parlamentaria, igual saben que si llegara a pasar Kast a segunda vuelta, tienen que hacer un bloque, tienen que apoyarlo, etcétera. Si es que tienen algún amor por el país, porque si no ganaría, si es que pasa segunda vuelta Jara, gana Jara, o no lo van a apoyar. Entonces, es un efecto boomerang también para las propias filas de Chile Vamos, quizás no tanto en Evópolis. Hay incluso unos demócratas, ¿te acuerdas que hubo una pelea ahí? Porque la secretaria general del Partido Republicano dijo que habían demócratas dispuestos a votar por Kast. Eso, que es lo que produjo nuevamente una pelea gigante, que eran poco, como guerra sucia, le dijeron una cosa muy sobrecargada y muy pasada de pueblo para lo que estaba diciendo. Bueno, y después aparecieron dos demócratas que decían que iban a apoyar a Kast. Entonces, sí tiene problemas en las bases porque con esa estrategia Evelyn Matei divide a su base de apoyo que la necesita para cuando viaja a regiones, necesita que le levanten las banderas, que se vea que reúne gente. Los candidatos no pueden llegar a pueblos o a ciudades y que no haya nadie, necesita ese apoyo. Ya lo decía el diputado Mellado, que se fue de Renovación Nacional, que las bases no...
había un apoyo a Matei, existe el apoyo a Matei, pero las bases estaban muy disgustadas con la campaña que estaban haciendo porque no puede ser que la campaña sea contra la derecha que tiene hacia a Kast. Va a ser interesante, Fernando, lo que ocurra ahora a propósito del aniversario del 18 de octubre, porque creo que estos son los hitos históricos que fueron dividiendo a la derecha. Hoy se habla de las derechas, pero antes siempre existía la derecha. El 18 de octubre marcó un movimiento telúrico que dividió a la derecha por la interpretación, por el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Y va a ser interesante cómo las... No, Jara no va a ser tan interesante porque... ¿Por qué no nos aclaran los del 18 que yo me olvidé? ¿A qué te refieres? El 18 de la insurrección, ahora viene, estamos a 13 de octubre del 2019. Fue el 18, no me acordaba cuál era la fecha exacta. Claro, 18 y 19 de octubre, acuérdense que empezaron con estos niñitos en el metro, y va a ser interesante porque eso es un hito que fue marcando el camino de un grupo de derecha que al final empezaron a tener otro tipo de discurso político y otras ideas políticas para enderezar el país. Ya se ve que Jara no habla del 18 de octubre, le preguntaron ya en una entrevista si iba a haber alguna conmemoración. En el caso de Chile Vamos, en general, siempre dicen, no fue el estallido delictual, ni tampoco fue un estallido social, se quedan al medio. En el caso de Kast, siempre en general ha hablado, ojo, estos no son luchadores sociales, son delincuentes, lo mismo que Kaiser. Va a ser muy interesante para ver cómo se posicionan políticamente en estos días que vienen. Vamos a ver, yo creo que adivino cómo se van a posicionar al estilo gelatinoso de siempre. Amigos, antes de continuar, les quiero recordar a los que tienen clínicas privadas, administran, están a cargo de una clínica privada, les quiero recordar el sitio clinera.io, donde ustedes pueden conseguir un software único. Hay varios software para administrar clínicas, pero este tiene particularidades únicas, originales, en el tratamiento, en la administración y en la gestión de temas administrativos de las clínicas, relación con los pacientes, con los médicos, con el Estado, con todo, con omnicanales para comunicarse, para mantener la cosa funcionando en perfecto estado. En una clínica no pueden haber errores por razones bastante obvias. Clinera.io. Continúo con KMRP. Este es un software para empresas, no clínicas, empresas que no son clínicas, muy completo, tiene un módulo de inteligencia artificial que se hace cargo de todo, usted puede salir tranquilo, el módulo está trabajando sin parar, sin licencias médicas, sin cafecito, y no se le va ni se le olvida ninguna cosa, como usted ya habrá comprobado con la inteligencia artificial. Así es que este software es realmente muy, muy, muy eficiente. Lo ubica en kame.cl. Continúo con AutoWolf, ubicado en autowolf.cl, un grupo que va de mecánicos, de especialistas que van a su casa y delante suyo en su casa en 24 horas dejan como nueva la carrocería del vehículo. La carrocería, pintura, desolladura, todos esos temas los hacen frente a usted con gran calidad, usted mismo es el garante de esa calidad y dejan el auto, la carrocería como nueva. Fuera de eso, tienen ahora un servicio de compraventa de automóviles usados, así que si usted precisamente está arreglando la carrocería para que encachar lo que quiere vender, bueno, ellos se pueden hacer cargo de eso también. Y termino con flamencas.cl, que es una empresa, o un sitio más bien dicho, flamencas.cl, donde usted puede contactar a artistas del flamenco que ya están haciendo muchos espectáculos privados, matrimonios, cumpleaños, reuniones familiares, eventos corporativos, en restaurantes también han participado, no solamente en la Casa del Jamón, pueden ir a otros restaurantes a hacerlo, así que están disponibles en flamencas.cl. Bueno, hemos disparado bastante contra Evelyn Matei, pero no es culpa nuestra que ella se haya comportado así como se está comportando. Yo dije muchas veces y sigo diciendo que me habría gustado que todos los candidatos de oposición fueran fuertes, pero todos fueran de oposición. Cuando deja a alguien de ser candidato de oposición y se empieza a convertir en una jalea indescriptible e intragable, ¿qué quieren que les diga? Pese a eso, si se da un milagro, porque ya a esta altura sería un milagro, y la señora Matei queda para segunda vuelta, voy a votar por ella. Porque, bueno, hay que elegir el mal menor, por así decirlo. Voy a votar por un candidato de oposición, sea quien sea. Pero encuentro muy lamentable a lo que ha llegado la candidatura de... ¿Quién hizo los cálculos de que, miren,
si de todas formas la izquierda está derrotada, así que lo que hay que hacer ahora es quitarle votos a Kast para que ganemos nuestra versión de la derecha. Ese es el cálculo más estúpido que jamás haya hecho un ser humano, un vampiro, un Frankenstein o quien sea. La cosa más tonta que hay. Lo único que están logrando es lo que acaba de decir tú, Nicole, de que están perdiendo incluso sus bases. O sea, se están suicidando como expresión política. Eso es lo que está ocurriendo. Como se suicidó la democracia cristiana, como se suicidó, o sea, si es que alguna vez estuvo vivo el PPD, como se está suicidando el Partido Socialista. Los únicos que quedan vivos en la izquierda es el Partido Comunista y los niñitos medios lesos del Frente Amplio. Los demás son muertos caminando, como en la película. Bueno, y en la derecha, ese papel de un zombie encaminándose a los jovencitos que le van a volar la cabeza, es Chile Vamos. Sí, ahora, en el caso, analizando la letra chica de la campaña Matei, varias cosas. Uno, yo creo que se confiaron en que siempre estuvo liderando las encuestas, esas encuestas, que si uno se remonta a otras elecciones, nunca dicen mucho. Acuérdense que Guillé lideró las encuestas por mucho tiempo y Guillé fue uno de los candidatos de la izquierda que menos votación ha obtenido en elecciones. Acuérdate que incluso si nos vamos más atrás, hasta Pamela Giles salía en encuesta. Entonces, uno, se confiaron. Eso sí que es chistoso. Ya. Dos, creo que no lo vamos a repetir, pero lo voy a dejar como un punto. Se confiaron también en que si ellos representaban ese centro imaginario, tenían la elección garantizada. Tres, efectivamente hay distintas posiciones políticas al interior de Chile Vamos que hoy se reflejan mucho más porque hay una posición de derecha también más clara. Entonces, Evópoli y Renovación Nacional, no sé si comparten la mirada que tiene la UDI, que ya afirmó que ellos van a apoyar a Kast si es que Kast va a segunda vuelta. Obvio. Y quedaron trasnochados por producto de que la derecha que no que gobernó, pero que políticamente estuvo en la primera línea cuando gobernó la Concertación, fueron tomando las políticas del progresismo y de la izquierda. Entonces, todas estas ideas de las leyes para pueblos originarios que hoy nos tienen asfixiados y que al final son simplemente un negociado, como la ley Lafkenche, las leyes de los medios ambientales, todas esas fueron incorporadas por Chile Vamos. No les molesta tanto, comparten incluso esa visión. No logran ver que detrás de toda esa defensa ambiental o de esos supuestos pueblos originarios hay simplemente un objetivo de control de la economía. No lo ven muchos de ellos en Evópoli, cuando uno lee, comparten esa mirada. El tema de la mujer, mira lo que dijo Evelyn Matei hace pocos días atrás, hablando de que en realidad su campaña es de idea, por este tema que no le resultó mucho decir que consideraba que Kast era un peligro, porque la defraudó como persona. Mira lo que llegó Bueno, entonces dijo, no. Aquí dijo, lo más importante son los dos grandes temas de campaña, seguridad y empleo, o seguridad y economía. Y de ahí dice que la capacidad de los liderazgos femeninos para abordar estos temas es superior. ¿Qué nos está diciendo? Volviendo a este tema de la mujer que tanto le resultó a Michelle Bachelet. Sí, a Michelle Bachelet yo creo que sí le resultó. Pero esa política ya estamos out, ya salió Michelle Bachelet mujer. Reforzar el carácter de mujer. Todos sabemos que Evelyn Matei es mujer, pero reforzar desde el punto de vista de que las mujeres hemos demostrado, las mujeres y los hombres, po. Entonces, si ellos asumen este tema, no es identitario, pero de género, son políticas del progreso, es demagogia y es progresismo. Se puso la Matei como los ejecutivos de Netflix, y pues todas las seriales tienen que aparecer unas negras guatonas haciendo de científicas, de heroína, si no son asiáticas, mujeres por todos lados. Está bien, y que están en pérdida. Claro. Pero financieramente Netflix está en pérdida. Ahora tuvieron que remontar cambiando al CEO. Sí, bueno, porque esa mirada era bastante antipática. O sea, ya poco creíble. Era para la risa ver a la Jennifer López con su tremendo culo haciendo científica. O sea, llegó al colmo la cuestión. Bueno, señora Matei, pídase una peguita en Netflix. A lo mejor ahí usted va, digamos, a contarle acerca del liderazgo en las mujeres. Ya pasó esa onda, va pasando. Aquí no hay liderazgos de mujeres de hombres, hay liderazgos cuando hay liderazgo.
porque no existen los liderazgos automáticos, como creen. Ahora cualquier huevón tiene liderazgo, fíjate, el liderazgo de fulano, el liderazgo, ¿qué es eso? ¿Dónde están las ideas que tienen, que están convenciendo a masas de gente al estilo de Jesucristo de Mahoma? Esos son líderes. Crean una idea, crean una cuestión y la gente lo sigue. Eso es el líder. Ocupar un cargo no es ser líder, es simplemente ocupar un cargo, nada que ver. Bueno, en fin, todo un caso, todo esto se está convirtiendo ya en historia, Nicole. En unos días más vamos a ir a votar y esto se va a convertir en historia antigua, en historia como de los griegos, los romanos, una cosa así. Vamos a ver, a mí me preocupa más lo que viene, y lo que viene, como he dicho muchas veces, es una situación muy caótica a nivel mundial que va a ponernos en situaciones extremadamente traumáticas a los chilenos por el tema del comercio. Eso me preocupa ya más. No, a esta altura el pasado ya se fue, ya se está yendo. ¿Cuánto falta para las elecciones? Días nomás, pues. Un mes. Mira, entonces, y después viene, ¿cuándo es la segunda vuelta? ¿En un mes después? Un mes después. Ya, o sea, esta cuestión está más o menos jugada, a pesar de los esfuerzos al borde de la histeria de la campaña de Evelyn Matei. Y vamos a ver, a mí me preocupa más cómo se las van a arreglar los que ganen para enfrentar los problemas que tiene Chile ahora y los que va a tener el año próximo con las situaciones que se vienen en el mundo. Y yo ya les advertí lo que venía, se está cumpliendo, y ahora les advierto que eso va a aumentar. Va a aumentar. Y les hago aquí una apuesta, la famosa paz en Medio Oriente va a durar lo que un peo en un canasto. Acuérdense. Así que hay gente pensando en cómo nos vamos a arreglar cuando el mundo esté tambaleándose por todos lados. No hay. Eso me preocupa bastante. Bueno, déjenme pasar a otro bloque y luego dejamos que Nicole dispare contra los pianistas. Permítanme un poco. Después deberíamos ir a todos los que están haciendo gira internacional. Boric en el Vaticano, Bachelet en China, hablamos de la cumbre de Egipto, todo eso. Después del bloque. Te hice el pase. Sí, pues aguanta. Hold the horses, Nicole, hold your horses. Son unos tremendos horses los tuyos. Método EVE, amigos, si usted quiere eliminar sus imperfecciones, como por ejemplo la celulitis o la guata que le cuelga usted sabe hasta dónde, señora, señor. Método EVE traído de Corea del Sur, específicamente diseñado para terminar con esos problemas que usted no termina con la guata corriendo, haciendo el ridículo en las 5 de la mañana en una plaza. No, señor. Le va a venir un infarto, es todo lo que le va a pasar. Vaya a métodoeve.cl y vea cómo lo hacen, vea cómo son los locales que tienen en Vitacura y Concón, y elimine esas cosas feas para que usted se pueda lucir en la piscina o en las playas en la temporada. Sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingote o en moneda, según como sea el caso, para tener una defensa financiera intocable, indestructible. Y además, en realidad, una inversión, porque sobre todo el oro está valiendo cada vez más y va a seguir subiendo. Pronóstico de Nostradamus 2.0, que lo tienen ustedes en este momento en pantalla. Continúo con edisur.cl, que es una editorial con un local en Compañía 1025, donde tienen un montón de títulos interesantes, incluyendo unas ediciones nuevas que ya les he mostrado, que vienen de España, muy bonitas, tapa dura, con autores importantes. No olviden que tiene una librería digital en el sitio edisur.cl con libros, el archivo a 3, 4 lucas, libros que no encuentran papel. Y pronto van a tener mis libros también, y aprovecho ya que estoy hablando del libro, de recordarles que está disponible para no tirarse por la ventana. Está disponible en mi sitio, elvillegas.cl/las tiendas, y va a estar disponible unos pocos ejemplares en la librería de Edisur en Compañía de 25. Para no tirarse por la ventana. ¿Por qué creen ustedes que estoy haciendo el programa? ¿Por qué creen que no me tiré por la ventana como aparece en esta foto? Porque me acordé que estaba escribiendo el libro. Bueno, continúo con entrenainglés.com, el sitio donde va a encontrarse con una academia de inglés, donde las clases las hacen profesores de inglés de verdad, y la clase es muy efectiva para que usted domine la conversación. Conversar significa hablar y entender lo que otros hablan. Un pequeño detalle que se suele olvidar. Ya, Nicole, todo suyo. Oye, vámonos hacia allá. Después nos vamos de la cumbre de Egipto, nos vamos a China, donde va a ir Michelle Bachelet. Hablemos del alto al fuego en Gaza, porque es de los momentos
importantes que se están viviendo a nivel internacional, y sí es un triunfo político de Trump y de la administración de Trump. Si esto constituye la paz eterna, evidentemente no, pero sí es un punto de inflexión porque devolvieron a los rehenes, y hay que recordar cuál es el origen de esta guerra puntual. No estamos hablando del origen del conflicto palestino-israelí, sino que la guerra en Gaza, que lleva 2 años y que ha producido ese levantamiento de los activistas para hablar de genocidio y todo eso, que son tan propios del activismo sin ningún tipo de conciencia de la realidad y propio de las mentiras. Pero el punto es que sí es un triunfo. En este minuto sí hay un alto al fuego y se entregaron estos 20 rehenes. ¿Se acuerdan cuando se entregaron la primera grupo de rehenes, que fue con mucha publicidad, con Hamas levantando sus metralletas, etcétera? Bueno, después de eso se ha pedido que todo sea sin esa promoción, esa publicidad y sin esos medios de comunicación, pero por sobre todo porque el estado físico y psicológico de estos 20 rehenes, después de 2 años de estar presos como animales, estaban en una situación muy delicada, y por ende se hizo en silencio esa entrega. La segunda parte, que era la entrega de prisioneros palestinos, se ha ido entregando. Algunos están obligados a regresar a Egipto, etc. Y aquí uno alcanza al presidente Boric. Este no es un intercambio de rehenes. Aquí se tomaron rehenes, 250 rehenes en ese ataque terrorista del 7 de octubre, y lo que está haciendo Israel es entregar prisioneros, algunos con cadena perpetua, porque pertenecen a grupos terroristas o porque han efectuado atentados terroristas. No es un intercambio de igual a igual. ¿Eso dijo Boris, que eran un intercambio de rehenes? Voy a hablar de lo que dijo, porque lo dijo en una frase más larga diciendo que era positivo el intercambio de rehenes. No, no hay intercambio de rehenes. Y en segundo lugar, la entrega de los cuerpos empezó ya a tener problemas, porque jamás no tiene identificado dónde tiene el resto de los cuerpos, y solo han entregado 4, que es una parte fundamental del acuerdo, porque darle dignidad en el entierro a esas personas que murieron como rehenes es parte de la política de Israel, y hasta el minuto no han podido entregar más de esos cuerpos, pero es parte de lo que se preveía que podía pasar. Por eso han entrado no es contingente militar extranjero, sino que ha entrado un grupo extranjero a administrar esa zona árabe también, de países árabes, para ayudar a encontrar los cuerpos y poder entregarlos. Uf, qué difícil. Luego de esta fase, ya va a comenzar la cumbre en Egipto, que es relevante, y hay que entenderlo desde este punto de vista. A Hamas, la Liga Árabe hace mucho rato, a diferencia de Europa, miren la cosa como se dio en esta guerra de 2 años. Europa presionando a Israel, Europa con activistas en las calles presionando a sus gobiernos para que le dieran la espalda a Israel. Y sin embargo, la Liga Árabe, de la cual pertenece Qatar, Arabia Saudita y una serie de otros países árabes, llevan más de 1 año pidiéndole a Hamas que entregue los rehenes y que detenga la guerra. La guerra se produjo porque se llevaron 250 rehenes y no los querían entregar. Si hubieran hecho ese ataque terrorista el 7 de octubre, matando a esas 1.200 personas sin los rehenes, la historia es distinta. La arremetida militar en Gaza y toda esa destrucción que produjo la arremetida militar en Gaza es producto de los rehenes, algo que no quisieron entregar durante 2 años. Ahora, espérate un poco. Yo creo que con o sin rehenes habría habido una arremetida, porque estaban esos 1.200 muertos. No se iban a quedar de brazos. Habría sido distinta. No, habría sido distinta en el sentido que no habrían tenido esos frenos que han tenido todo el tiempo los israelitas, temiendo, por ejemplo, bombardear lugares donde estaban los rehenes, temiendo que los mataran. Ese ha sido el gran arma que tuvo Hamas, eran los rehenes. Sin rehenes, Israel habría podido aniquilar 100% a Hamas hace mucho rato. Sí, tenían que actuar siempre pensando, a lo mejor en este túnel, donde quisiéramos tirar una bomba, están los rehenes, o a lo mejor los llevaron para allá. Entonces, habría sido una arremetida mucho más,
no habría tenido este límite de tener cuidado de dónde actuamos para no herir a nuestra propia gente. Incluso acuérdate que en algún momento Hamas, en algún momento de este conflicto, más de alguna vez dijo, ustedes son los que están matando a los rehenes con sus bombardeos. Bueno, pero en fin, lo que habría pasado, lo dejémoslo. Para la tía Enriqueta, pero el punto es que hubiera sido más corta y hubiera sido más quirúrgico, porque hubiera sido algo más clásico del punto de vista de ir a buscar a los líderes del atentado. Bueno, por eso es lo que te estoy diciendo. Pero hubiera sido mucho más corta, más quirúrgica. Sí. No sé si más aplastante, porque en el fondo tuvieron que entrar a tierra. Yo creo que hubiera sido distinto, pero el punto es que en Egipto se está dando una situación interesantísima con 30 presidentes y dignatarios buscando el futuro para esa zona de Gaza y buscando también la manera de que Hamás se desmilitarice. Hamás estaba perdiendo el control de su territorio. Del domingo, en el repliegue militar de Israel, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que empezaron a pelear distintas facciones terroristas en Gaza. No los militares israelíes, como siempre se les culpa, sino que entre ellos algunos distintos. Jamás se firmó este acuerdo, esta primera fase. La fase 2 es bastante más amplia, complicada y no sé lo que va a ocurrir, pero en la fase 1 la firmó porque jamás estaba perdiendo el control territorial de Gaza. Y además porque si lo hubiera seguido prolongando y se le mueren esos 20 rehenes en el estado que estaban, ya no existía también ningún tipo de control para el ejército israelí en la zona, como tú lo estabas escribiendo. Entonces, el punto es que el futuro de Gaza acá se va a escribir, por lo menos en el corto plazo, en esta cumbre de Egipto con al-Sisi condecorando a Trump, con Arabia Saudita y Qatar con roles muy importantes, quitándole el apoyo, no Arabia Saudita, Qatar, a Hamás, y con un Irán aislado en la zona porque es el único país relevante del Medio Oriente que no va a asistir a esta cumbre. Y algunos dicen, si sale bien esta cumbre, después se pueden seguir, a lo mejor van a seguir peleando las distintas facciones terroristas en Gaza, puede ser. Pero si sale bien esta cumbre, sí se puede reordenar esas firmas de paz con Israel y con el resto del mundo, que era algo que venía en los acuerdos de Abraham. Bueno, vamos a ver qué pasa. De entre paréntesis, esas facciones que dices tú que hay en Gaza, algunas no son facciones terroristas, sino que son antiterroristas. Hay algunos grupos, yo vi unas entrevistas a estas personas, dirigentes de ellos, son grupos anti-Hamas armados por el ejército israelí. Son como quien dice lo que llaman los gringos, le dan un nombre a estas personas que se arman y cumplen un rol. Bueno, no importa. Son anti-Hamas. Yo vi una entrevista de un canal israelí a uno de estos dirigentes, son varios grupos, que andaban en una camioneta con unos tipos armados, la ametralladora en la parte de atrás, como en la cosa típica, y estaban para defender a los gazatíes de Hamas, que han estado todo el tiempo imponiéndole su dominio al pueblo gazatí, con o sin la voluntad, algunos voluntariamente, otros no seguramente. Así que vamos a ver ahí, ya hubo un enfrentamiento con 20 y tantos muertos ayer de estas facciones, que no son todas facciones de terroristas, sino que, como digo, algunas son antiterroristas, que se pueden convertir mañana en quizás qué cosa, uno no sabe para dónde van esta gente armada. Va a ser un despelote, pero eso no va a durar mucho, a pesar de toda la comedia o la escenografía en Egipto. Como fue la escenografía que hizo Clinton cuando tenía, por un lado, al primer ministro israelí, no me acuerdo el nombre, un tipo de anteojos, y al otro lado al Fatah, al otro fulano, los tomó de la mano Arafat. Y está la famosa... Eso, el Arafat. Bueno, ¿cuánto duró esa comedia? Duró re poco, porque las causas básicas siguen vigentes. No olvidemos además que existe otro movimiento que se llama Hezbollah, que es aún más fuerte que Hamas, son más numerosos, mejor armados. Y bueno, y respecto a Irán, ¿cómo iba a ir si Hamas era uno de sus brazos armados? O sea, en el fondo estaban derrotando a Irán también por proxy en esa cosa. Así que, ¿cómo iba a ir a firmar ninguna cuestión ahí? No iban a estar presentes. Y es el próximo blanco, el Medio Oriente es Irán. Esto no va a tomar mucho tiempo más antes que veamos otra acción militar contra Irán. Oye, lo doy firmado, acuérdense, lo dije hoy, 13 de octubre. No va a pasar mucho tiempo, tal como
me han contado mis pajaritos, no va a faltar mucho tiempo, se está preparando un ataque contra los intentos de Irán de reconstruir su proyecto nuclear, y esta vez va a ser mucho más destructivo el ataque de Israel. Mucho más destructivo. Esta vez van a ir por las cabezas de la dirigencia política, cosa que antes no hicieron. O sea, la ayatolá va a tener que fondearse no sé dónde. Si quieren les pongo fecha de cuándo va a ocurrir esto. Oye. ¿Les pongo fecha? No, los voy a dejar en suspenso, pero no es mucho lo que falta. Sí, clave en esto fue Qatar, ¿eh? Y no Qatar porque pasó al lado bueno de la vida, sino que cuando fue bombardeado, fueron bombardeados algunos edificios de Qatar, producto de que ahí Qatar esconde a terroristas de Hamas y a estos líderes que son millonarios, que andan por el mundo en jet privado, etcétera. Qatar se vio en problemas, Qatar no quería entrar a la guerra física frontal y fue clave ese bombardeo que hicieron con la muerte de algunos terroristas, porque además Qatar viene en la línea como se llamaba, del sports washing, diciendo que ellos querían entrar al mundo en el siglo XXI, así como viene Arabia Saudita, pero a diferencia de Arabia Saudita, con algunos aspectos, Qatar sí tenía escondido a terroristas en su territorio. Entonces, clave la postura de Qatar hoy, que va a Egipto, acompañado además con una sociedad con Estados Unidos, esas cosas de este momento político que no se entienden mucho, pero que tiene interés también en que en esa zona se calme la situación. Yo creo que es interesante lo que se está diciendo, porque si es que realmente la presión es importante, puede que salga algo positivo de todo esto. Ojalá. Y Netanyahu en su discurso fue bastante claro, hicimos lo que teníamos que hacer. Israel está acostumbrado a estas presiones de Europa que se dan vuelta a la chaqueta y que después se andan respirando tranquilos porque le sacan a los grupos terroristas de su zona, pero Netanyahu dijo, esto no ha terminado, y eso lo sabe. En la medida en que Israel no sea reconocido por los países árabes, y en la medida en que no eliminen de su declaración de intereses, eliminar a Israel, bueno, claramente no ha terminado. Pero eso es lo que él dijo que por lo menos, está bien, pero esta fase, esta guerra, así como una guerra de 6 días, esta guerra de 2 años, con la devolución de los rehenes principalmente, y cuando terminen de devolver a los cadáveres, a la gente muerta, bueno, sí, claramente entra en otra fase. ¿Qué dice? Mira. Es como, mira, esto es como en la Segunda Guerra Mundial, las guerras se dividen en lo que se llama en campañas. Por ejemplo, hubo la campaña en el norte de África, entre el Afrika Korps, que dirigía Rommel, y las fuerzas las fuerzas inglesas y todo lo demás. En un momento dado fue derrotado el Afrika Korps, se acabó la campaña en África del Norte, pero no se acabó la guerra. Después vino el desembarco en Italia, en Sicilia, después vino el desembarco en Italia propiamente tal, después vino el desembarco en Normandía, estaba la campaña con Rusia. La guerra se acabó, quizás se acabó esta campaña en Gaza. Ahí estoy contigo. Se acabó este evento, este episodio, este capítulo, no la guerra. Lo dijo Netanyahu. He estado mirando un montón de observadores israelitas que yo tengo contacto, algunos son públicos, están en YouTube, otros no, y todos están más o menos en la misma postura porque es la realidad nomás. O sea, se acabó este episodio, este capítulo por ahora, porque incluso este episodio mismo podría reencenderse más adelante, pero puede que se acabe definitivamente, por lo menos por un tiempo, pero la guerra continúa. Vamos a seguir con esta cuestión, con los ataques que nos quieren aniquilar, y entonces terminó una campaña. Terminó la campaña de Gaza, nada más. Y si es que terminó, espero que sí. Y bueno, vamos a ver. Yo lo único que quisiera es que haya paz, por supuesto, pero no me ciego, ¿eh? Pero permíteme hacer un punto con respecto a las declaraciones y las respuestas del mundo con este momento, que es importante para el fin de, si quieren llamarlo, esta campaña. Y tiene que ver con que quienes más pedían la paz en el activismo de izquierda como Petro, Gabriel Boric, etcétera, resulta que no les gustó tanto este alto el fuego, porque siempre hay un pero. Entonces piden la paz, pero esta paz, aunque sea transitoria, llega y no les gustó, y no les gusta porque es un logro de Donald Trump. Entonces resulta que le preguntan a Gabriel Boric, que está en el Vaticano, acabo de decir que Qatar tenía sports washing, ¿cómo sería una lavado de imagen a nivel político? ¿Cómo se llama? No a través del deporte, pero... Se llama lavado de imagen. Washing figure, al lado del Papa, León XIV,
Boric pidiendo audiencia con el Papa. ¿Y para Meloni qué? no le dio, pero se juntó con el Papa en el Vaticano. Y le preguntan, y mira lo que dice. Dice que hay liderazgos que necesitan ser humildes. ¡Ay, qué Dice que amoroso! si hay una tregua, paz, bueno, es positivo para ambos lados, pero, y esto Pero, hablando a pero, propósito de Trump. O sea, no puede destacar nada. Él que estaba tan preocupado de la crisis humanitaria de Gaza, tildando a un Estado genocida. Ese Estado genocida para él se sentó a firmar un acuerdo, pero eso no tiene ningún mérito, sino que Trump es poco humilde. Mira, no acá hay como un... él, no como Boris, No, que es tan humilde. claro, yo creo que acá hay una cosa que hay que entender, no por andar con mochila o con barbita o con zapatilla o sacarse la corbata una persona humilde. No hay No, nadie menos humilde que el presidente Boric. Él tiene ese temperamento, esa parada de tener superioridad. Entonces de humildad no tiene nada. Seguramente Trump tampoco la tiene. No, no, seguramente. No es un hombre humilde, pero no lo trata de simular. Boric lo trata de simular vistiéndose como hippie, pero por ahí no va la humildad, ¿cierto? Y a propósito de esta gira que está haciendo, que la voy a unir con Michelle Bachelet, buscándole apoyos a Michelle Bachelet y buscando su apoyo internacional, viaja al Vaticano, viaja a Italia, Meloni no le da audiencia y qué acabo de buena. escuchar la semana pasada la respuesta de Van Claveren, nuestro canciller, el por qué no se junta con Meloni y dice lo siguiente, no, es que no se va a juntar con Meloni porque ¿Un el problema de Gabriel agenda? Boric, el presidente, además del problema de agenda, se va a juntar con el presidente de Italia, Sergio Mattarelli, y las relaciones son de presidente a presidente. Esta es la declaración más tonta o que trata de hacer tonto a los chilenos, porque el presidente de Italia es una figura simbólica. De El adorno, presidente de claro. Italia es una figura de adorno diplomática para ir a cenas que alguien tiene que representar al Estado, pero que dan lo mismo. Si algo tiene de verdad de seriedad, el canciller no puede decir eso, pues. Bueno, pero siempre Meloni es la... la persona que se tenía que juntar con Boric y no le dio audiencia. Ahora le salió bien porque va a ir a la cumbre de Egipto, pero cuando hicieron esta petición y la agenda, no Boris va estaba a estar clara en la cumbre de Egipto. Egipto. Boris va a estar en Egipto. No, Meloni. Melonia, menos mal. Me estaba dando ya un soponcio. Dije yo, ¿qué hace? Bueno, entre No, paréntesis, a Boris le habría gustado él ser el que llevara la paz. ¿Ah? Yo ya lo sí. veo con su barbita, la barba manchada con tuco, frente a un micrófono, porque viven enfrente. ¿Has fijado que esta gente vive frente a un micrófono? Viven con un micrófono instalado frente a la cara. Tanto el tiempo. Bueno, bien por Meloni. No tenía para qué recibir a este fulano. ¿Y Él no por qué? se juntó con ella, ¿tú sabes? Esto es ¿Ah? la vuelta de mano. Ella solicitó una reunión en una cumbre que hubo en Brasil, después del problema que tuvimos con las eléctricas por los grandes apagones, y Meloni le solicitó una reunión a Boric y Boric se la negó. Hoy Boric viaja a Italia y Meloni le niega la reunión, que créanme que es independiente a que vaya a la cumbre de Egipto, porque la cumbre de Egipto no se sabía que se iba a realizar hasta el domingo cuando empezara el intercambio, la Bueno, devolución de los secuestrados. Por lo tanto, es una excusa. Tampoco dijo nada Boric, esto en el tema de la paz, con respecto al premio a María Corina Machado. Todos los presidentes que están a favor de que salga Maduro, que entienden que es una dictadura y que Machado hay que por lo menos tratar de apoyarla y felicitarla, como todos los presidentes que creen realmente en la democracia. Bueno, Van Claveren publicó que era una muy buena noticia, pero no Boric, una persona que en general tiene incontinencia en el Twitter, que opina de todo. Resulta que con el premio Nobel de la Paz a Machado no dijo ni una palabra. ¿Será que le da miedo Venezuela? No lo sé. no, le dio órdenes Carmona, lo llamó por Le dio teléfono y orden le dijo, Carmona. oye, quédate callado, weón, porque a la Machado es enemiga nuestra, nosotros estamos con Maduro. El Partido Comunista está con Maduro, está con los Castro, con Raúl Castro, que se está muriendo, entiendo. Está con todo, está con ¿cómo se llama? Chimpín, está con el gordito ese ridículo de Corea del Norte, está con Putin, están todos con él, así que claro. Oye, Boris, acuérdate que eres empleado de nosotros, así que quédate calladito nomás. Ay, Bueno, amigos, déjenme contarles ahora
algunas cosillas más antes que Nicole continúe con los temas que tenemos. No, no nos queda mucho tiempo, pero algo queda. Urantiacos.cl, el sitio donde usted puede ubicar a creadores de software de primer nivel para corporaciones, software hecho a la medida, tomando en cuenta exactamente cuál es la naturaleza de los datos y de los propósitos que usted quiere obtener al procesarlos. No una adaptación, creado para ustedes, para las corporaciones, así como los sitios web, las aplicaciones móviles, todas esas cosas también las produce Urantiacos, un tipo muy talentoso, quien ya ha entregado sus servicios a la Universidad Católica, a la Santa María, me parece también, creo, a otras universidades, a varias corporaciones importantes. Continúo con salinasyojeda.cl, el sitio donde usted ubica al bufete de abogados Salinas y Ojeda, que se ha especializado en temas civiles desde hace muchos años. Tienen muchos éxitos legales, tienen una muy buena tasa de éxitos legales en temas civiles, que son la mayoría. Y bueno, ya saben, si tiene cualquier problema que lo vaya a llevar a un tribunal, Salinas y Ojeda. Y continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van, estos ingenieros, a revisar la logística de su empresa, van a ver qué es lo que está funcionando mal o mahoma. Usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes, le ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado para ejecutar, para gestionar eso. Sigo con Aerocarp, un sistema nuevo, muy moderno, muy tecnológico para cubrir los camiones tolvas que llevan material y que por ley tienen que poner una tela, una lona. Esto puede parecer algo bastante banal, pero no lo es, fíjense, porque si está mal puesta la lona, sale volando, se escapa el material, poner la lona es lento, hay accidentes, se cae la gente, a mí me pasó una vez. Entonces están estos brazos mecánicos que ponen y sacan en segundos la lona, queda todo perfecto. Amigos, hay un Facebook, hay una dirección de Facebook donde pueden ver en acción esta tecnología. Y termino con wekiper.com, contadores, auditores, listos para atender temas contables de grandes, medianas y pequeñas empresas, atenderlos al 100% para que usted no tenga problemas con nadie, especialmente con servicios de impuesto interno. Una contabilidad mal hecha genera esos problemas y además usted no sabe cómo le está yendo a la empresa. wekiper.com. Ya, Nicole. Oye, estamos con la expresidenta Bachelet viajando a China A rendir en sus el marco respetos. de su candidatura como secretaria general de la ONU, y quiero decir dos cosas que se van instalando y que simplemente no son así. Primero, viaja a China y leyendo algunos analistas, algunos comentarios, decían que es muy importante el viaje a China porque Xi Jinping y el gobierno chino quedaron molestos por el duro informe sobre derechos humanos de las minorías musulmanes en la región de Xinjiang, de la minoría uigures. Quedaron muy molestos con Michelle Bachelet por ese duro informe. No es así. No es verdad. Se va instalando el mito del duro informe y que No hubo ella duro informe. dijo lo que... No hubo duro informe. Les quiero recordar a quienes siempre escriben estas columnas de Bachelet y los derechos humanos, que Bachelet viajó cuando estaba terminando la pandemia o algo así, y tuvo la excusa para decir que iba a viajar en torno a un cerco sanitario que se lo diseñaba el gobierno de China. Por lo tanto, fue a los lugares que el gobierno de China dijo que tenía que ir. Burbuja sanitaria se llamaba en ese minuto. No fue un informe completo. El informe lo tiró un día antes de dejar su puesto como alta comisionada de derechos humanos. No fue votado, no fue concluyente, y organismos de derechos humanos que pululan por Europa y todo criticaron criticaron a Michelle Bachelet por no haber hecho las cosas como corresponde, ni haber dicho en ese informe lo que corresponde. ¿Qué es lo que dijo en parte Bachelet en ese informe? Pidió revisar al gobierno chino, así como una sugerencia, ¿me entiendes? Que revisara sus políticas antiterroristas para garantizar que se cumplan las normas internacionales y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque parte de las excusas que se dan con esta minoría musulmana que están en estos campos de reeducación es que el gobierno de esta minoría musulmana como terrorista. Bueno, lo que quiero decir con el informe, para no entrar en el tema de esta minoría musulmana que da para mucho,
Lo que quiero decir con este informe es que no fue brutal, no fue duro, y cuando salió el informe publicado, lo único que dijo el gobierno chino es que no estoy muy de acuerdo, pero no pasó nada. Déjame Por decir lo una cosa. tanto, la relación de China con el gobierno de China, Xi Jinping, con Michelle Bachelet es fluida y directa. La Bachelet fue a ofrecer sus servicios nuevamente a China, a pedir el voto de China y el voto de los lacayos que maneja China. Todos los países a los que tienen sus manos por los créditos, los préstamos, un montón de estos países chicos, africanos, asiáticos, que son votos, valen lo mismo que un voto de un país grande. Fue a buscar votos. Y como buena empleada de los chinos, porque cumplió la función de hacer un informe obsecuente, claudicante y vergonzoso, entonces va a decirle, bueno, aquí estoy otra vez disponible para ustedes, para lo que quieran. Imagínate lo que le convendría a China tener a Bachelet de secretaria general cuando ella es comunista. No olvidemos, ella es comunista disfrazada de socialista. Y no hay mucha distancia entre unos y otros tampoco, por lo demás. Entonces fue a buscar los votos. Aquí estamos disponibles, Xi Jinping, una vez más, hizo el besamano y consígueme los votos además de todos los que dependen de ti. Para eso fue Bachelet. Obvio. ¿Qué otra cosa? Ahora, los periodistas que tú mencionas es una mezcla entre que son ignorantes y que son vendidos también. O sea, son No, gente... es que se va repitiendo, se va repitiendo. O sea, es que, bueno, por eso, es ignorante en ese caso. Claro, otros como algunos columnistas que mencioné, otros son simplemente activistas, digamos, de ese sector y están disponibles para levantar el teléfono y escuchar las instrucciones que les manden desde donde sea. Ahora de Beijing, antes era de Moscú, ahora es de Beijing. Bueno, mira, una cosita con respecto a esto, porque voy a hablar del segundo mito para terminar el tema. El embajador de China en Chile ya dio una entrevista diciendo que Michelle Bachelet goza de mucho prestigio internacional entre varios países, entre ellos China. El gobierno de Gabriel Boric, que viajó a China y ha estado en directa relación con Xi Jinping, ha estado haciéndole lobby a Michelle Bachelet con el gobierno chino. Me parece que se está conformando una candidatura de Michelle Bachelet que va a ser la candidatura, puede ser, del gobierno chino. Y en segundo lugar, el otro gran mito, y esto sí que es igual de importante, según Cancillería, que no hay un presupuesto adicional, ahora que se está discutiendo el presupuesto, para la candidatura de Michelle Bachelet. Y dan el argumento más absurdo que he escuchado en economía o en matemática, porque efectivamente en la presentación del presupuesto 2026 se buscó el ítem que dijera Michelle Bachelet y no está. ¿Qué dice Cancillería? Dicen que es parte de la operación habitual de Cancillería, viajes, comisiones de servicio, hoteles, etc. O sea, lo que nos quiere hacer creer Cancillería es que gastar plata de un ítem que se llama viajes habituales para que viaje Michelle Bachelet y su comitiva y toda la gente que va a estar por su candidatura trabajando, eso no es gasto, sino que simplemente es parte habitual. No, po. La economía es una, las finanzas son una y los presupuestos son uno. Si Cancillería tiene un presupuesto habitual para algo, ese algo no se está haciendo y se está destinando a la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Dónde sacaron esas matemáticas? La plata es una y se gasta en A o se gasta en B. Entonces, hacernos creer que no están gastando dinero especial porque simplemente lo metieron a gastos operacionales habituales es engañar a los chilenos. Bueno, pero no engañan a nadie porque son bastante... El señor Claveren desde el primer día es un lacayo de la política de Boris, que a su vez es un lacayo de la política del Partido Comunista, que a su vez es un lacayo de Xi Jinping. Esa es la cadena de lacayos que hay. Entonces, se hace lo que sea con un descaro que nunca se había visto. Tal nivel de cararrajismo, o carajarismo diríamos ahora más bien. No sé. Bueno, amigos, el programa ha terminado. No saben ustedes todos los problemas técnicos que tuve para iniciarlo siquiera. Y yo tengo re poca paciencia, les advierto. No tengo paciencia. Pero en fin. Eso sería todo. Con Nicole estaremos, si es que resuelvo los problemas, si no. El próximo jueves, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no olviden, para no tirarse por la ventana, que yo estoy a punto de tirarme por la ventana, mi libro voy a leerlo yo mismo, para no tirarme por la ventana. Está en elvillegas.cl/tienda y la edición es mínima, es la edición más chiquita que hemos hecho. No están los tiempos para más, no podemos. Y ya va